a trabajar con esa vuelta. No, la verdad es que nunca he trabajado con esa vuelta, ¿me entiendes? Ninguno nunca ha trabajado con ese, los tres chinos que van, ninguno, más dos chinos y ustedes tres, estoy esperando otro, porque estos chinos ya están, parece, y toda vuelta ya saben, ¿sí me entiendes? Sí. Producto de este trabajo investigativo, fueron capturadas 10 personas, integrantes de esta organización en diferentes zonas del país, en Cúcuta, en el Zulia y en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, norte de Santander. En los procedimientos se incautaron 2 armas de fuego, 24 cartuchos, 185 millones de pesos, 14 celulares, 3 memorias USB, 2 discos duros de almacenamiento, una tablet, una mini grabadora, 5 computadores, 5 vehículos e información de relevancia. De esas 10 personas, 3 personas participaron activamente en el diseño y la ejecución del plan criminal de los 2 hechos. Frente al hecho ocurrido en la Brigada 30, podemos decir que no solamente estas 3 personas estuvieron involucradas, sino también el padre de Andrés Fernando Medina Rodríguez, el Capi, también lo estuvo, que es el señor Joaquín Medina Duarte, y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, quien labora en la UNP, Unidad Nacional de Protección. Otros 5 integrantes de esas disidencias del Frente 33 también estuvieron involucrados en la logística del ataque. Frente al caso del señor presidente de la República o el atentado que se cometió contra el presidente de la República el día 25 de junio, como lo dije anteriormente, hay 3 personas de esas personas que estuvieron involucradas en el atentado en la Brigada 30 que están comprometidas en el hecho. Otras 2 personas fueron capturadas por ese hecho: Jason Herminio Bernal Rincón, alias Jason, conductor del taxi que trasladó a los tiradores al lugar desde donde se hicieron los disparos, y Jefferson Ramón Gambo, alias Román, a quien se le atribuye el apoyo logístico. Sobre la persona que diseñó y ejecutó el plan criminal, Andrés Fernando Medina Rodríguez, debe decirse que es un capitán pensionado del Ejército Nacional, quien hace algunos años fue licenciado por Sanidad, mientras que las otras personas son articuladores de las disidencias de las FARC Frente 33 en el Catatumbo y Cúcuta.